Radio Educación presenta Datos y hechos, información y análisis confiables. Hoy nos acompaña la subsecretaria de Educación Básica, la maestra Angélica Noemí Juárez Pérez, para hablar de la importancia de realizar las cápsulas Mujeres en la Historia y transmitirlas en la Mañanera del Pueblo. La lucha de la comunidad chinanteca de Veracruz por el avance en el plan de justicia de su pueblo es el tema del reportaje. En Libre Expresión hablaremos de los entretelones y tropiezos de la elección judicial. En el panorama internacional analizaremos lo que sucede en Cachemira, la llaga que no cierra entre India y Pakistán. Disfrute de la selección musical de esta emisión. Muy buena tarde. Soy Alma Lilia Martínez y a nombre de todo el equipo de producción le invito a que nos acompañe los siguientes minutos con lo más relevante de la información generada en esta semana. Puede ponerse en contacto con nosotros a través de un mensaje por WhatsApp al número 55 12 33 29 15 o llame al 55 41 55 10 60. Nos interesa su opinión. Escuchemos la entrevista preparada para hoy. Vislumbres y versiones con Víctor Bárcenas y Angélica Noemí Juárez Pérez. En el espacio de la Mañanera del Pueblo de Palacio Nacional, semana a semana nos adentramos a una cápsula del tiempo para traer a la memoria la trayectoria destacada de las mujeres que han forjado esta nación a través de la cápsula Mujeres en la Historia. La subsecretaria de Educación Básica del Gobierno Federal, Angélica Noemí Juárez Pérez, presenta esta sección cada semana. Hoy conversamos con ella. Muy buenas tardes, maestra. Bienvenida a este espacio de Datos y Hechos de Radio Educación. Qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Pues cuéntenos cómo surgió este importante proyecto de comunicación que educa y hace presente la historia de estas mujeres que han dado tanto a México, este México querido por todos. ¿Cómo surge esta idea? Bueno, es un proyecto, estamos hablando de que estamos viviendo un momento histórico en nuestro país. Es por primera vez, después de 200 años que se conforma como nación, que está al frente una mujer, una presidenta. También es la primera ocasión en nuestro país donde hay una importante cantidad de mujeres al frente de una entidad federativa. También estamos hablando de congresos paritarios y mucho del discurso, de la narrativa que presenta nuestra presidenta, pues va encaminado a no llegue sola, ¿no? Llegamos todas. Porque, bueno, es una lucha de las mujeres que han ido abriendo distintos espacios, tanto educativos y sobre todo políticos, también muy importante. Entonces surge de esta necesidad de recuperar, de traer a la memoria todas estas mujeres que también nos permiten llegar a las mujeres de hoy día a distintos espacios y hacer este reconocimiento de que es un trabajo que se ha venido gestando desde hace décadas o incluso siglos. Maestra Noemí, ¿qué retos se tienen en indagar todas esas trayectorias de las mujeres cuando existe toda una postura oficial en el pasado reciente, sobre todo en la época neoliberal, donde las mujeres estaban invisibilizadas en este país y no se sabía de su trayectoria? Sin duda son muchos retos. Es una pregunta muy importante porque nos lleva a desglosar distintos retos y distintas tareas. El primero de ellos, como bien mencionas, es la recuperación en las fuentes, porque las fuentes muchas veces nos dan este testimonio de lo que hace un personaje, de un evento, de un suceso, y hay que aprender a preguntarle a las fuentes también. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el ejercicio que hicimos en la cápsula de Dolores Jiménez y Muro. La fuente está ahí, es la fotografía donde vemos a Francisco Villa y Emiliano Zapata, y ya nuestra mirada está inmediata, ¿no? Es una fotografía en Palacio Nacional en diciembre de 1914, estos dos caudillos, estos dos revolucionarios del pueblo, pero difícilmente tenemos este ojo que busca a la mujer que está en medio de estos dos caudillos. Es decir, tengo la fuente,
pero difícilmente nos preguntábamos quién es esa la mujer que está ahí. ¿Qué hizo tan importante que tiene la confianza de los revolucionarios que está dentro de estas tropas? Y entonces aprender a preguntar las fuentes que han existido, pero ahora también tratando de indagar estas historias. Y otro de los retos muy importantes es que no siempre hay una fuente de un testimonio de una mujer. Pensemos, por ejemplo, en Leona Vicario. Leona Vicario era una mujer muy culta de la sociedad novohispana, que sabía leer, escribir, que hablaba, que tenía una literatura universal, su biblioteca nos lo indica, que recibió clases particulares, es decir, tenía un bagaje cultural y económico que nos permite conocer su historia porque tenemos sus cartas, su testamento, pero no va a pasar lo mismo con cientos y miles de mujeres que pues son menos favorecidas, que además no dejaron estos testimonios, estas huellas, y entonces es un doble reto, ya no solamente rastrear a las mujeres, sino rastrear a las mujeres indígenas, de los medios rurales, de las villas, de los pueblos, porque no tenemos algo que ellas mismas hayan producido. Y algo también muy importante, muchas veces los documentos vamos a encontrar lo que se dijo de estas mujeres y no lo que ellas hacían o pensaban. Pensemos que estos documentos muchas veces vienen desde quienes estaban en el poder en ese momento. Entonces tenemos las críticas. Me acuerdo mucho de cuando presentamos Matilde Montoya, la producción dice, bueno, si tu mujer estudia ciencia, se te va a deformar el cerebro, tu cuerpo va a ser anémico, tus hijos van a sufrir las consecuencias cuando nazcan de los daños que el conocimiento te está generando en tu organismo. Entonces tenemos el testimonio que habla de las mujeres, pero lo hablan desde una posición de poder y del deber ser que estas mujeres no estaban cumpliendo. Entonces son muchos los retos, pero eso es nuestra tarea, recuperar estas historias y recuperarlas desde su visión, desde lo que ellas estaban pidiendo, luchando. También algo que hemos querido hacer mucho en estas cápsulas es traer sus voces, es decir, si localizamos alguna de las obras que crearon, su testimonio, su pensamiento, eso es como recuperar la voz, no solamente hablar de ellas, sino también incorporar fragmentos de lo que ellas estaban haciendo, trabajando o produciendo. Esta búsqueda de estos archivos fotográficos, hemerográficos, incluso textuales del trabajo de las mujeres, no está tan profusamente conocido por la ciudadanía. Este cápsula puede dársele seguimiento por parte de quienes la están escuchando semana a semana a través de otro tipo de plataformas. Claro que sí, por lo mismo de que casi no hay, sobre todo pensamos en las mujeres del siglo XIX, donde no estaba la fotografía o lo que están haciendo mucho. Aquí hay un trabajo extraordinario de SPR, del Canal 14. Si ustedes ven las cápsulas, hay un proceso creativo, hay un trabajo muy importante, porque muchas veces con una fotografía ha salido la ilustración de toda la cápsula, hacen un trabajo extraordinario. Todo el acervo se recupera de nuestras instituciones, por ejemplo, del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que tiene una fototeca, de la propia Fototeca Nacional, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de su mediateca, es decir, se están recuperando pues todos los acervos históricos y documentales que existen en nuestro país y que están a disposición de todo el público en general, de estudiantes, de maestros, y creo que se está generando una lista de cápsulas muy útiles para trabajar en las aulas, ya no solamente de público general, porque es un trabajo, sepan ustedes, muy bien cuidado. Hay una narrativa histórica que se trabaja con historiadoras, con historiadores, la selección de las imágenes también que comunican, es un trabajo donde, bueno, estamos involucradas distintas instituciones de historia. Ya mencionaba algunos nombres de las mujeres destacadas en este proyecto que se han presentado. ¿Cuáles son los nombres que están por venir, que están trabajando? Además de los nombres, algo muy importante que también queremos hacer en estas cápsulas es hablar en colectivo. Si tenemos un nombre y apellido, pero también queremos hablar en colectivo, creo que es algo que hemos padecido mucho en la historia, ¿no? A veces tendemos a crear estos héroes de bronce, ¿no? Estos personajes que encumbramos y que no vemos todo el colectivo que hubo detrás. Entonces, no solamente queremos presentar historias personificadas de mujeres, sino que también sean un pretexto para hablar de colectividades. Mañana viene una muy especial para mí, es 15 de mayo,
pues vamos a hablar acerca de las maestras, pero como también seguramente lo haremos en su momento de las enfermeras, como lo hicimos de las costureras, también con motivo del 1 de Mayo. Queremos impulsar las distintas profesiones y no solamente en contenido histórico, sino de mujeres en las ciencias, en las artes, porque bueno, todas hacen un papel fundamental. Maestra Noemí Juárez, ¿qué reacciones ha generado toda esta serie de información en las cápsulas que son eminentemente de carácter educativo para superar un discurso patriarcal hegemónico que hay que ir deconstruyendo constantemente? Creo que es un mensaje muy positivo. Las personas, las mujeres que a veces me llegan a abordar, dicen que es como inspirador muchas veces. Creo que ese es el objetivo. Primero porque creo que muchas veces a las mujeres nos faltan referentes históricos en quienes vernos reflejadas, ¿no? Pensar en que hubo mujeres que se estuvieron organizando, pensar que tal vez no habíamos pensado quién fue la primera médica, quién fue la primera abogada, el papel fundamental de las maestras en el cardenismo. Yo creo que las mujeres necesitábamos este reconocimiento de saber que lo que tenemos hoy día y las deudas y las demandas que faltan, pues también muchas veces son producto de la lucha de otras mujeres. A mí me gusta también poner mucho el ejemplo de la Constitución. Recuerdo un texto que decía que el 17 de octubre de 1953 la Constitución se había reformado para reconocer el voto de las mujeres, como si la Constitución fuera un ente mismo, ¿no? Que ese día dijo, hoy voy a cambiar. No, la reforma al artículo 34 del reconocimiento del voto de las mujeres a votar y ser votadas viene del proceso de una lucha de décadas, ¿no? De Hermila Galindo, Elvia Carrillo Puerto, el Frente Único Pro Derecho de las Mujeres, de Cuca García. Es un trabajo de décadas. Entonces, cuando tú tienes ese derecho de ir a votar, ser consciente de que hubo décadas que a las mujeres les tomó burlas, humillaciones, mucho trabajo, empiezas a responsabilizarte que incluso eso con lo que tú naces no era algo accesible para unas mujeres de pocas generaciones antes de las tuyas. Mi abuela nació sin derechos políticos, por ejemplo, ¿no? Y entonces empezar a reconocer estas luchas creo que te responsabiliza también del ejercicio. Y bueno, hay mujeres que sí conocíamos, ¿no? Leona Vicario, José Ortiz, tal vez Hermila Galindo, Matilde Montoya, pero creo que también hay mujeres que por primera vez se están escuchando como Sara Castrejón, la fotógrafa de Guerrero de la Revolución Mexicana. Las reacciones fueron como, wow, de ella sí no había escuchado nada, o recientemente de Ignacia Rich, una mujer que lucha contra los invasores franceses. Creo que también fue una respuesta muy positiva porque son de mujeres que difícilmente habíamos escuchado en narrativas oficiales. Claro, maestra Noemí Juárez, ¿y cuál ha sido la reacción y qué piensa la presidenta Claudia Sheinbaum acerca de ese trabajo tan importante de la mañanera que se presenta semana a semana? Seguramente pues va acorde con su lema de Tiempo de Mujeres y llegamos todas. ¿Les ha comentado acerca de cómo ve el trabajo que realizan? Bueno, es una invitación a seguir trabajando, a que nos mantengamos, que sea constante y bueno, es una cápsula, ¿no? Ya consolidada todos los jueves. La indicación es que sigamos trabajando y bueno, que continuemos con más historias. ¿Cuál es la importancia de que además ustedes lo reconozcan como un material educativo para que incluso se presente en las escuelas de diferentes niveles de educación para fomentar este reconocimiento a las mujeres que son importantes en la vida de este país? Yo creo que además de estos referentes históricos que necesitamos, las mujeres, las niñas, ¿no? Sobre todo nuestras niñas y adolescentes, yo creo que algo muy importante es que también empezamos a problematizar las ausencias. Y eso es un ejercicio que yo como maestra, cuando daba clases en secundaria, me gustaba realizar con mis estudiantes de 3er grado de secundaria, porque pensemos, por ejemplo, en los nombres de las calles, en las estaciones, tal vez del metro, o pensemos en los murales, en los monumentos. Yo cuando les decía a ellos que por qué creían que casi no había mujeres lo usaba yo con el ejemplo del retablo de la Independencia, este mural de O'Gorman, y mis estudiantes me decían, bueno, pues es que no han hecho nada importante porque no se lo merecen, porque son el sexo débil, porque no han hecho nada histórico. Entonces, si nos damos cuenta, podríamos pensar que es algo muy simbólico, muy cultural, los nombres de las calles, los monumentos, pero aún así te están interiorizando un discurso.
Y en el caso de los estudiantes, este discurso era, pues, porque no han hecho nada importante, por eso no están ahí, ¿no? Por eso no las conocemos o no las reconocemos. Y creo que eso es lo importante, llevar esto a las escuelas, porque es una manera de problematizar estos discursos que muchas veces tenemos interiorizados de las percepciones de las mujeres, ¿no? De que no han contribuido o que no están presentes o que no han sido históricas. Así es que ayuda a problematizar y a discutir estos roles y estos estereotipos. Incluso aquellas mujeres que sí conocíamos, ¿no? Es frecuente cuando decimos el Josefa Ortiz de Domínguez, ¿no? ¿Qué hizo? Bueno, pues fue la esposa del corregidor. Y con ese papel de esposas, amantes, acompañantes, es como han pasado a la historia. Me acuerdo mucho, yo estaba en una escuela de medio superior que se llama Carmen Cerdán, ¿no? Y cuando preguntaba sobre quién era Carmen Cerdán, bueno, pues era la hermana de Aquiles Cerdán, ¿no? Entonces, muchas veces, aunque tenemos estas presencias, pero quedaban muy marcadas en un estereotipo, muy ligadas a esta figura masculina, y creo que lo importante también es problematizar que las mujeres también actuaban por voluntad propia, como bien lo marcó Leona Vicario en su momento. Finalmente, le preguntamos, maestra Noemí Juárez, si alguno de los radioescuchas tiene información referente a una labor destacada de las mujeres en la historia. ¿Cómo pueden hacerles llegar información respecto de estos personajes que nutren lo que ha sido en nuestro país? Esta pregunta me encanta porque sí he estado yo recibiendo de gente de Jalisco, de Oaxaca, porque creo que también esto es muy importante. No queremos centralizar las historias, como muchas veces pasó con la historia oficial, sino que, si se han dado cuenta, pues hemos estado abordando mujeres de Oaxaca, de Michoacán, del Bajío, de las costas. Queremos historias que abarquen a toda nuestra nación, y pueden escribirme a las redes sociales, Noemí Juárez Cef, de Subsecretaría de Educación Básica, y también al correo de noemi.juarez@nube.cep.gov.mx. Entonces, ahí estaremos muy atentos recibiendo las historias que estén en sus estados, en sus localidades, y con mucho gusto las presentaremos en la Mañanera del Pueblo. Pues muchísimas gracias, maestra Noemí Juárez, y mucho éxito en esta importante labor de reeducarnos constantemente para ser un mejor país. Muchas gracias. En el arte, la ciencia, el deporte, siempre hay una constante. La historia siente vergüenza, siempre antes de acostarse. La política y la guerra tienen algo en común. La verdad la cuentan los mismos y el objetivo eres tú. Siempre faltó la mitad, miro atrás y no están. Las que estaban siempre a un lado, las que siempre faltarán. Mujeres que hicieron historia, mujeres murieron sin gloria. Buscar referentes en libros, en la escuela no tienen memoria. Agánice de Tesalia la llamaron bruja por predecir eclipses, por conocer la luna. Ada Lovelace, matemática y visionaria, trabajó con los números y los puso en una máquina. Lynn Margulis habló sobre la evolución. Chin Shi fue una pirata que comandó una legión. Pamela Linton Travels voló en paraguas contra griegos, romanos y egipcios. Estaba Cleopatra. J.K. Rowling se llama Joanne, pero vendió más al esconder su nombre real, como otras atrás que no se atrevieron a firmar por miedo a la hoguera. La iglesia, el Estado, la prensa, miedo que tiene cualquiera. Miedo que tiene cualquiera. Trans y negra, luchó por sus derechos, ella siempre estuvo en guerra. Que no sepamos de ellas no quiere decir que no existan. Venga, va, dime una compositora renacentista. Hermosilla, casi no libre de Franco en 2 ocasiones. Quiere una plaza, una avenida con su fucking nombre. Dolores Ibarruri gritó no pasarán. Hoy tú gritas lo mismo contra los mismos, pero de frente vencerás. Se esconda el hombre de saco que te roba, que te firma tu trabajo, que se esconda. Resulta de vital importancia que se recuperen las historias de las mujeres y visibilizar su accionar en la misma, además de que estas cápsulas estén al alcance de la población.
algo que en Radio Educación se ha hecho desde hace mucho tiempo. Si le interesa volver a escuchar estas cápsulas, puede ponerse en contacto con la subsecretaria Angélica Noemí Juárez a través de las siguientes plataformas. En X, @NoemíJuárezSEB. En Facebook, @NJuárezPérez. En Instagram, @NoemíJuárez_MX. En la música escuchamos Las que faltaron de Mafalda, un grupo de música nacido en 2010 en Valencia, España. El nombre del grupo tiene su origen en la canción de Ismael Serrano, Buenos Aires. Su estilo de música es muy variado y mezclan géneros musicales como el ska, reggae, funk y hardcore. Las letras de la banda tienen un marcado carácter combativo tanto a nivel social como cultural, siendo muchas de sus letras una crítica social. Por otro lado, sus canciones no están en un solo idioma, sino que combinan sus canciones en diferentes lenguas como el castellano, el catalán, el inglés, entre otras. Son imprevisibles en su sonido, coherentes en el mensaje y radicales para analizar los problemas. El grupo ha sabido crear casi su propio género y acuñando un sonido cada vez más representativo a la par de singular. Ahora le invito a escuchar el reportaje. Conexión informativa con Elizabeth Montes. Plan de justicia para el pueblo chinanteco de Uxpanapa. Hace 47 años fueron expulsados de sus tierras para ahí construir la hidroeléctrica Cerro de Oro. Les prometieron una vida mejor, pero la promesa no se cumplió. La construcción de esa presa en la región Papaloapan de Oaxaca resultó en el desplazamiento de 26,000 indígenas chinantecos. Ese desplazamiento ha generado una gran injusticia social y aunque se prometió un plan de justicia para la llamada nación chinanteca de Uxpanapa, aún no se concreta. En cambio, las y los chinantecos viven problemáticas como desigualdad, pobreza y marginación, que afectan su desarrollo. Habla Juan Pablo Zamora, representante del movimiento chinanteco de Uxpanapa, ubicado en Veracruz. Es una problemática de hace 50 años que hemos venido reclamando el cumplimiento de los acuerdos que derivaron de la reubicación arbitraria porque jamás quisimos venir a Uxpanapa. A nosotros nos reubican en contra de nuestra voluntad y a cambio nos ofrecen tierras, obras, servicios, todo lo del primer mundo. Pues sobra decirles que fue una farsa, que fue un engaño y que venimos luchando desde hace mucho tiempo porque todos esos compromisos se cumplan, porque cuando llegamos a Uxpanapa era una tierra, es una selva virgen, pues. Y de por sí a veces en lugares donde ya hay alguna cierta comunicación, civilización y todo, es complicado. Imagínense, nos vino a tirar una montaña totalmente virgen, inhóspita. Tuvimos que abrir los caminos con hacha, con machete, entrar por agua y pues sin ningún tipo de garantías médicas, ¿no? Sin embargo, la nación chinanteca, fiel a su raza indígena, pues aguantó. Ya llevamos 47 años aquí en Uxpanapa y no hemos parado un minuto, un día de reclamar el cabal cumplimiento de sus acuerdos que pues nos darían pues un nivel de vida aceptable, mínimo como el que teníamos en Ojitlán, Oaxaca, antes de que nos trajeran a Uxpanapa. El proceso para consolidar el plan de justicia para el pueblo chinanteco se encuentra suspendido desde abril de 2023. Es por ello que sus integrantes llegaron a las puertas de Palacio Nacional para demandar a la presidenta Claudia Sheinbaum su reanudación. También denunciaron que desde la construcción de la hidroeléctrica Cerro de Oro en los años 70 se creó un fideicomiso maderero por 1,000 millones de pesos, que surgió como resultado del retiro forzoso de esas comunidades de sus tierras y del cual no han recibido nada, lo que significa un adeudo millonario que tiene el Estado con los chinantecos. Acerca de lo que representa este plan de justicia comenta Juan Pablo Zamora, representante del movimiento chinanteco de Uxpanapa. El hecho de decir un plan de justicia
pues es bonito cuando empieza, pero cuando ven la magnitud de la deuda, se vuelve uno incluso a veces ya como que un problema, ¿no? Porque dicen es mucho la deuda y no vamos a poder cumplir. Entonces nosotros, ya con tantos años de caminar y de experiencia y con 3 generaciones de chinantecos aquí luchando por los cumplimientos, decidimos ir personalmente a hablar con la presidenta de la República y pedirle que intervenga ella ya directamente. O sea, todo lo que pedimos se traduce en obras y servicios, en temas de salud, de educación, caminos, hospitales, medicamentos, doctores, agua potable, drenaje, luz. Todo lo que hoy ya es un derecho humano, es lo que estamos reclamando, no pedimos nada. A diferencia de muchos compañeros, que mis respetos para todos, que van y piden mejorar sus condiciones de vida, en el tema del movimiento chinanteco reubicado en Uxpanapa es un compromiso, o sea, es un adeudo, no es algo que quieramos pedir, es algo que ya nos debe. Con la convicción de que no buscan pelear sino dialogar, las y los integrantes del movimiento chinanteco de Uxpanapa se dicen listos para establecer una mesa de trabajo para exponer todos los rezagos que viven y lo que es posible resolver. Pero también advierten que de no tener respuesta ya hay una serie de acciones que impulsarán para lograr la justicia ante la deuda histórica que hay con el pueblo chinanteco. Así lo explica Juan Pablo Zamora, representante del movimiento chinanteco de Uxpanapa, Veracruz. Acciones concretas: se ha planteado regresar a la presa Cerro de Oro, pues así como un acto, como un grito tal vez hasta desesperado, ¿no? De ir y decir, aquí estamos, no es mentira, vamos a regresar a nuestra tierra sin un lapso que ya debió cumplirse, porque te digo que de acuerdo a los lineamientos y normatividades de lo que veníamos trabajando en INPI, ya es tiempo de que se califique el plan. ¿Y qué acciones? Bueno, pues tal vez iniciar una demanda ante los organismos internacionales, pedir no la intervención, sino dar a conocer a nivel incluso mundial lo que está sucediendo. Nosotros fuimos parte de la reforma constitucional y teníamos muchas esperanzas que la reforma se aplique realmente en beneficio de los pueblos indígenas y no sea solo una reforma como para decir estamos haciendo algo, pero en los hechos no lo hacemos. Lo irrenunciable que tenemos es el tema de las tierras, el tema de las zonas urbanas, el tema de las obras prioritarias, porque es lo mínimo que se requiere a veces para vivir. Gracias por tu escucha. Nos reencontramos el próximo viernes con otro tema de interés, aquí en Datos y Hechos. Jesús la
Escuchamos la demanda de la comunidad chinanteca que fue desplazada hace 50 años y que el movimiento chinanteco de Uxpanapa, Veracruz, exige que se cumpla el plan de justicia. El llamado a la presidenta está hecho. Seguiremos atentos a lo que suceda con este caso. Acabamos de escuchar en la música las alabanzas chinantecas de Veracruz. Usted escucha en Radio Educación el programa Datos y Hechos, Información y Análisis Confiables. Puede comunicarse con el equipo de producción a través de un mensaje por WhatsApp al número 5512-332915 o marque el 5541551060. Está lista nuestra siguiente sección. Libre Expresión con Víctor Bárcenas. Los entretelones y tropiezos de la elección judicial. Roma no se hizo en un día, aclara el viejo dicho que bien podría completarse con una frase contemporánea que aluda a las dificultades que envuelve el actual proceso para designar por primera vez en México, mediante voto popular, a los integrantes del Poder Judicial. La democracia judicial en México tampoco se hará en un solo día. El proceso para que la ciudadanía decida mediante la elección soberana y el voto directo quiénes serán los jueces, magistrados y ministros futuros el próximo 1 de junio ha estado lleno de una larga carrera de obstáculos. Han sido una serie de desencuentros organizativos y una lucha por vencer a quienes se sentían eternizados en las entrañas del Poder Judicial. La carrera de objeciones ha sido de fondo y constante, no exenta de huelgas de brazos caídos de jueces rebeldes, mentiras y confabulaciones derechistas y advertencias del fin de la democracia lanzadas con gritos histéricos por intelectuales que justificaron 40 años de neoliberalismo empobrecedor de multitudes y un sinfín de amenazas a este proceso inédito en la vida pública de México. No obstante, y con todo y la complejidad de la aprobación de la reforma constitucional al Poder Judicial, que mandató la elección directa y el confuso proceso para la conformación de candidaturas desde los otros poderes formales, finalmente es imparable la elección judicial este 1 de junio. Las voces críticas a la elección judicial de quienes siempre han preferido que sigan las cosas tal y como están y no mejoren las condiciones para la impartición de justicia, advierten desde ya un fracaso de esta elección judicial. Sus argumentos señalan que el proceso previo a la elección ha estado plagado de inconvenientes y cuestionamientos en cuanto a su organización, recursos, formas y modalidades, señalándose serias deficiencias y riesgos sobre la idoneidad de los candidatos a los diferentes cargos y la complejidad misma de la integración de las listas. Son críticas al proceso electivo que, sin embargo, desestiman la importancia que tiene el hecho incuestionable de que, por primera vez, la ciudadanía participará activamente en una elección para transformar al Poder Judicial y en un intento por acabar con la corrupción, el nepotismo y los privilegios de los juzgadores. No es viable negar otro desencuentro reciente que amenaza la credibilidad de los resultados de la elección del Poder Judicial, que tiene que ver con la integridad y buena fama de algunos de los candidatos o candidatas a obtener uno de los 881 cargos judiciales en disputa. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, no logró que la autoridad electoral quitara la designación como candidatos de 26 aspirantes a la elección judicial, los cuales han sido señalados de tener presuntos nexos criminales y que se colaron en las listas finales y ya están en las boletas electorales.
El Instituto Nacional Electoral advierte que en el actual inédito proceso, la ley no le faculta a negar ninguna candidatura, sino hasta después de celebrados los comicios y tras las impugnaciones a dichas candidaturas expresadas en el marco de la etapa de impugnaciones de cada elección. Por lo pronto, ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió una resolución que respalda al INE y advierte que las personas candidatas, entre ellos los 26 aspirantes cuestionables a cargos de jueces, magistrados y ministros en el proceso electoral extraordinario, no se encuentran en alguno de los supuestos de suspensión de derechos políticos. En tal sentido, el Tribunal Electoral desechó la impugnación a dichas candidaturas presentada por los líderes morenistas en el Congreso. Lo que es claro hasta ahora es que los 26 candidatos cuestionables en esta elección judicial deberán ser avalados en su idoneidad por el INE antes de entregar su constancia de mayoría oficial tras la jornada de votaciones. Ahí veremos si la mala fama les impide consolidar su posible triunfo en las urnas. Y recuerden, a pesar de todo, la maravilla nos acecha. No la dejen escapar. Siempre fuiste a pie a aquellos lugares donde se posaba el corazón, sobre flores que son inmortales, porque su perfume era el amor, el amor. Nunca te sirvió mucho el dinero, mas para perderlo tal vez sí, entre los bolsillos y agujeros que la vida trae de por sí. Matecito de Uruguay con hierba de allá, y en el cielo apareciendo siempre una estrella. Uruguay, ay, ay, ay. Nace un segundo y muere otro, así trenza el tiempo su verdad. Del cadáver de cada minuto se alimenta otro sin parar. El amor sagrado es tan humilde, y es que nada queda en realidad, solo aquella luz resplandeciente que tú me entregaste al caminar. Este 1 de junio la ciudadanía elegirá de entre los candidatos y candidatas a obtener uno de los 881 cargos judiciales en disputa, un proceso complejo que aún la ciudadanía no logra entender bien del todo. Le recomendamos que se informe en la página del INE. Y no queremos dejar pasar otro asunto que conmocionó al mundo. José Mujica, Pepe Mujica, el audaz político uruguayo que asombró al mundo como el presidente más pobre, quien desafortunadamente falleció el pasado 13 de mayo. Escuchemos a José Mujica despedirse. Soy José Mujica, campesino para ganarme la vida, y después me dediqué a luchar por cambiar y mejorar la vida de mi sociedad. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. O logras ser feliz con poco, o no logras nada. Y a veces me acongoja la tristeza.
a veces me ataca la alegría. La alegría me ataca porque tan feliz, porque me voy a morir feliz, porque he gastado mi vida y pertenezco a una generación que con aciertos y con muchos errores entregó toda su existencia por lo que pensaba y por lo que sentía y puso la carne en la parrilla. Y me siento que no ha sido en vano. Y quedan multitud de compañeros nuevos para levantar la vieja bandera de la igualdad y de la justicia humana. Me puedo morir tranquilo porque vendrán otros a levantar en el mismo poder la bandera que levantan. Hasta siempre, compañero Pepe Mujica. Este equipo le rinde un homenaje al recordar sus palabras a través de la canción Amanece, de Manuel García. García es un cantautor y guitarrista originario de Arica, Chile. Su amplia trayectoria abarca diversos géneros musicales como la canción de autor, la trova, la música de raíz, el folk rock latino, la canción popular, el nuevo folclore y el pop rock electrónico. Fue ganador del Premio Nacional de la Música en 2008 y del Premio Pulsar como Mejor Cantautor en 2022, ambos en Chile. Ahora escuchemos lo que sucede en un país muy lejano al nuestro. Pasaporte Internacional a cargo de Ricardo Mercado Bravo. Cachemira, la llaga abierta entre India y Pakistán. En las últimas semanas ha existido un revoltijo de noticias realmente importantes para el contexto internacional que hace mantenerse al día algo realmente complicado. Tenemos un nuevo papa, Estados Unidos ha perdido la primera batalla arancelaria con China, Alemania ha dado otro paso hacia un potencial gobierno de extrema derecha y el PKK kurdo ha decidido dejar las armas tras décadas de mantener un conflicto bélico con el Estado turco. Sin embargo, en uno de los rincones del mundo más alejados de nuestro país, estuvo a punto de estallar una guerra entre dos naciones que sostienen una de las rivalidades más añejas, complejas e importantes que puedan existir en el orbe. Estamos hablando de Pakistán e India. La historia podría resumirse a una síntesis monográfica y aburrida de lo que ha pasado en los últimos días, pero la realidad es que esta empezó desde hace 9000 años, pues pakistaníes e indios comparten un pasado muy longevo, una cultura milenaria profundamente compleja y una serie de rencillas étnico-religiosas que hacen del odio del uno al otro una parte central de su identidad como estados-nación. A pesar de no tener tiempo suficiente para explicar tan vasta historia, debemos arrancar en agosto de 1947, cuando India y Pakistán nacieron como países separados tras independizarse de la Gran Bretaña. A grandes rasgos, lo que se presentó en India y Pakistán en las vísperas de la llegada de la mitad del siglo XX fue una catástrofe. Esta fue propiciada por la ineptitud de la corona británica, la falta de control de las huestes de Gandhi y el deseo furibundo de la población musulmana de la India de tener un estado propio. En tan solo 5 semanas, el abogado británico Sir Cyril Radcliffe trazó la frontera entre Pakistán e India, lo que derivó en un drama logístico que incluyó errores puntuales como líneas que pasaban por la mitad de aldeas, ríos y hasta hubo casas divididas a la mitad. Pero este despropósito fue algo menor ante el verdadero drama.
La partición de India obedecía principalmente a temas religiosos. La mayoría de la población musulmana, otrora dominante y ahora en los escalafones más bajos, fue llevada por sus líderes a Pakistán en medio de una brutal violencia. Asimismo, una inmensa población de credo hindú, que vivía en la actual Pakistán, huyó a la nueva India tratando de escapar de los recién llegados. Se calcula que entre 10 y 15 millones de personas protagonizaron lo que se considera el mayor desplazamiento humano masivo de la historia. Dentro de este desorden, hubo masacres religiosas, linchamientos, violaciones, desplazamientos forzados, y se calcula que entre 1 y 2 millones de personas perdieron la vida. Poblaciones que habían vivido codo a codo durante siglos se volvieron completamente enemigas en un pestañeo. Una de las víctimas de este conflicto fue el propio Gandhi, el legendario libertador pacifista y padre de la patria, quien fue asesinado por un fundamentalista hindú que creía que Mahatma había sido muy endeble con las poblaciones musulmanas. El origen del profundo odio entre ambos países es solo un capítulo más de casi 80 años de una relación marcada por tensiones entre ambas naciones, que han derivado en 3 guerras, conflictos fronterizos y una carrera armamentista nuclear. Las diferencias religiosas y políticas persisten, alimentadas por discursos supremacistas y nacionalistas. La falta de diálogo político es el común denominador en una pelea que es, quieran o no pakistaníes o indios, una entre hermanos de sangre e historia. En el transcurso del último mes, el conflicto revivió en una zona que se disputan los dos países desde su separación y donde afloran de sobremanera los sentimientos más profundos de enemistad, Cachemira. El pasado 22 de abril, en un centro turístico en Cachemira, un grupo fundamentalista musulmán irrumpió en una zona turística donde hombres armados mataron a 26 viajeros que reconocieron como no musulmanes. Este ataque terrorista llamó la atención del gobierno de la India, pues se le atribuyó a un grupo terrorista separatista que quiere que toda Cachemira sea parte de Pakistán. Según el gobierno indio de Narendra Modi, este grupo estaba financiado por su país vecino, por lo que respondió bombardeando varios lados estratégicos ubicados por todo el país. Pakistán pasó a derribar varios aviones militares de la India, lo que hizo parecer que una nueva guerra, de manera inexorable, se avecinaba. Las alarmas se prendieron en todo el mundo, menos en Estados Unidos, donde la falta de cordura y los malos cálculos se han vuelto la normalidad. El vicepresidente Vance primero marcó su distancia, pero el hecho de que 2 países con bombas nucleares estuvieran a un paso de una guerra obligó a que Trump se viera obligado a tomar el rol de mediador. Y no solo la reacción del vecino del norte se dio por un tema de humanidad. China, a pesar de tener un pasado complejo con India, es uno de los aliados del régimen de Modi e incluso ya tiene intereses muy fuertes en Pakistán. No dejar avanzar los intereses chinos era la razón de fondo. A fin de cuentas, los dos países terminaron por firmar una tregua antes de que la guerra escalara a un punto de no retorno. Pero la disputa por Cachemira, una zona que siempre ha tenido mayoría musulmana, permanece. El riesgo de un nuevo conflicto entre estas dos potencias militares, a final de cuentas, es latente. Muchas gracias por tus comentarios y escucha. Nos encontramos aquí, en el Pasaporte Internacional de Datos y Hechos, el siguiente viernes.
what's inside a dream. Is the path that led me to that place, yellow desert screen. El riesgo de nuevos enfrentamientos continúa. Por ahora, India y Pakistán firmaron una tregua y pararon una guerra que podría ser catastrófica para la región y el mundo. En la música escuchamos Cachemira, de Led Zeppelin. Led Zeppelin fue un grupo británico de rock fundado en Londres en 1968 por el guitarrista Jimmy Page. Es considerada una de las bandas más importantes e influyentes de la década de los 70 y de la historia del rock. Llegamos al final de esta emisión. Se despide Alma Lilia Martínez a nombre del equipo de producción. Buena tarde. Esto fue Datos y Hechos, información y análisis confiables. Participamos en este programa Servicio Social Gerson Muñoz, David Castañeda y Jimena López. En el equipo de producción Guillermo Lagarda Trillo, Eréndira Salazar, Víctor Bárcenas, Elizabeth Montes, Ricardo Mercado Bravo, Sergio Bonilla, Alma Lilia Martínez y Laura Elena Padrón. Una producción de Radio Educación.